¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días. Gracias por ser parte de la misma. Regresa Ernesto Zedillo a nuestro país el día miércoles. Ya hay reacciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y es un tema que seguramente algunas voces querrán hacerlo pasar como que solo viene a una conferencia, pero hay mucho de fondo. Recordemos que en política no hay casualidades, hay causalidades. En los últimos días, por supuesto, se dio a conocer que el doctor Cedillo se presentaría a un evento de una empresa financiera. Un acto realmente fuera de lo común, ¿no? Aunque obviamente no ilegal, no prohibido, debido a que es uno de los exmandatarios vivos que menos apariciones públicas protagoniza desde que dejó el máximo cargo en la administración federal. Ni hablar de Fox y Calderón, que parece que nadie les puede impedir, por supuesto, que lancen su verborrea irresponsable, cínica y desvergonzada. Y Salinas también se ha mantenido de cierta manera discreto si lo comparamos con Fox y Calderón, pero más activo que el propio Ernesto Zedillo, quien entregó la banda presidencial en el 2000, ¿no? Ya no es integrante del PRI, se ha mantenido alejado de las actividades políticas del país. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que de vez en cuando, ¿no?, emita alguna que otra crítica en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque los señalamientos que hizo Cedillo a Peña o los señalamientos que hizo a Calderón, pues no son similares a los que ha hecho a López Obrador. Cedillo siempre ha querido jugar este papel de líder, de guía, ¿no? Subido en esta leyenda creada por la narrativa oficial de que es un demócrata y de que nos permitió literalmente la alternancia en el año 2000, cuando lo hemos dicho en otras ocasiones. Basta con revisar el escenario social, financiero, político para entender que esa alternancia fue totalmente pactada. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones y lo hemos explicado a fondo en otras ocasiones. Vicente Fox y Cedillo representaban exactamente lo mismo en un sistema financiero que lo que quería era mantener a uno de los suyos e impedir a toda costa, por supuesto, que esto se modificara con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda. Por eso es que la abrió completamente la puerta a Fox y se acordó con Cedillo que así sería, porque a final de cuentas el PRI y el PAN ya en esa época pues no eran dos partidos diferentes, eran dos partidos que iban por el mismo camino, eran uno mismo, diría el clásico de Timbiriche. No, ahora, su posible visita de Cedillo también es cercana, por supuesto, a diversos escenarios, episodios, señalamientos que él mismo ha hecho y que él mismo ha generado, desde cómo maneja el país Andrés Manuel López Obrador, las reformas que ha llevado a cabo, el gasto social, la construcción, por ejemplo, del tren Maya, en fin, ¿no? Entonces es ahí precisamente en donde habrá que estar muy atentos, por supuesto, a lo que dijo, a lo que dirá, más bien dicho, Ernesto Zedillo Ponce León, pero también, ¿no? En lo que se refiere al ámbito electoral, porque Zedillo es un líder neoliberal para estos personajes que son apóstoles de ese sistema, de esa forma de gobierno. Para ellos, Cedillo es su referencia directa. No sé quién tenga más peso en este grupo, si Cedillo o Carlos Salinas de Gortari, porque mucha gente siempre hemos ubicado a Salinas como el verdadero coco, pero Cedillo, cuidado, ¿eh? Cedillo fue más pragmático que Salinas, fue más mortífero que Salinas, fue más cruel en muchos sentidos que Salinas. Insisto, mucha gente quiere lavarle la cara al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León por el tema de la alternancia, pero el manotazo en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, el tema de las pensiones, las masacres indígenas, las privatizaciones a favor de empresas con las cuales después él laboró, perdón, pero Cedillo me parece que está un escalón arriba de Salinas, que por supuesto Salinas tiene un gran poder. ¿Por qué? Porque convirtió en archimillonarios a los ricos de México y eso le generó una red de protección inmensa en el gran capital, sin dejar de lado, por supuesto, los vínculos que ambos personajes tienen con el crimen organizado, porque ambos personajes fueron los creadores en México
de esa estructura criminal dictada desde Estados Unidos. No dejemos de lado, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, la relación de su familia con el cártel del Golfo, una relación histórica. Su padre era compadre de Juan Nepomuceno, Raúl Salinas Lozano, de entrada, y que fue Salinas el que dividió el país a favor de cada una de estas organizaciones criminales, pensando junto con la CIA y la DEA que iba a ser la mejor manera de controlarlos. Sin embargo, cuando llega el PAN al poder en Baja California, empieza a querer pedacito de pastel con los Arellano Félix y estos comienzan a generar problemas internos y a trastocar las reglas que el propio Salinas de Gortari había planteado. Pero en el caso de Cedillo, Cedillo fue fundamental, fundamental para empoderar a Amado Carrillo, la leyenda de Amado Carrillo, por supuesto. Clave fue Ernesto Cedillo en ese sentido, ¿eh? Entonces son personajes que cuidado, o sea, que están en la cabeza ambos de la economía criminal, tanto la legal como la ilegal, y que la gente a su alrededor se ha movido precisamente en esas esferas al formar ambos, pues parte del grupo neoliberal. Cierto que Salinas tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los neoliberales en México, el salinismo contra el neoliberalismo. Cedillo representa el neoliberalismo, Salinas al salinismo como tal. Son iguales en muchas cosas sí, pero en otras tienen diferencias muy, pero muy, eh, ¿cómo decirle? Delicadas tal vez, no pequeñas, pero sustanciales, que los llevaron a un enfrentamiento en donde mataron a un candidato presidencial. Entonces, por eso les hacía la pregunta, ¿quién pesa más, Ernesto Cedillo o Salinas? Lo cierto es que ambos forman parte precisamente de ese, podríamos llamar como una especie de consejo, ¿no? De administración de los jefes neoliberales de este país, al que le responden, pues, personajes como Claudio X González, por ejemplo, y ni hablar de los supuestos líderes partidistas. Entonces, habrá que estar atentos a qué viene Ernesto Cedillo, o más bien dicho, qué dice Ernesto Cedillo. Se trata obviamente de un evento privado, no se prevé que haya mucha información acerca de lo que es, de qué va a hablar, aunque ya en la actualidad, con las diferentes tecnologías, pues es fácil que se filtre algo. Él es académico de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Se tiene conocimiento de que fue invitado por el expresidente de España, José María Aznar, e información que también confirmó el comunicador Luis Cárdenas, el cual recordó que el tema de los ferrocarriles no es el único que ha traído de vuelta a Cedillo a la conversación nacional, sino también el tema de la reforma a las pensiones que ya le mencionábamos hace un minuto. Ahora, hoy el presidente de la República da declaraciones fuertes precisamente a Ernesto Cedillo Ponce de León y lanza cuestionamientos al respecto. Andrés Manuel López Obrador lo invitó a responderle 4 preguntas simplemente, y lo hizo durante su conferencia mañanera, ¿no? Dice, ahora que viene Cedillo, me gustaría hacer 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO. ¿Por qué lo traen de este expositor como a Aznar de España? Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? No sabía lo que iba a significar esa reforma a las pensiones. Fue lo que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, mire, este tema es clave en muchos sentidos, ¿eh? ¿A qué me refiero con ello? A que Andrés Manuel López Obrador y Cedillo son 2 polos totalmente opuestos. Yo podemos estar de acuerdo, no podemos estarlo, ustedes lo saben. Yo sí creo que Andrés Manuel es el político del México moderno más cuestionado, atacado y criticado por la prensa corporativa. Desde que era jefe de gobierno y mostró sus intenciones de contender por la presidencia de la República en el 2006, los medios de comunicación grandotes no lo dejaron en paz. Comenzó una andanada constante de críticas, de responsabilizarlo, incluso administración, de errores de la administración de Vicente Fox Quesada. El propio Fox, de una manera muy perversa, muy maquiavélica, llevó a cabo diversas medidas para tratar de frenarlo. Digo, el caso de, por supuesto, el desafuero ya fue el punto extremo, pero antes hubo todo tipo de acciones, ¿eh? Los famosos videoescándalos, los periodicazos de supuesta corrupción, el invento incluso de que su nombre real era Manuel Andrés en lugar de Andrés Manuel para cambiar
las siglas y que dijera malo, el acusarlo que había matado a un familiar, el editar videos precisamente para mostrarlo como una persona sumamente violenta, comentócratas en materia financiera asegurando que era un peligro para México y muchas, pero muchas otras cosas más. ¿Por qué razón? Porque siempre representó un riesgo para el status quo, siempre representó un riesgo para ese sistema financiero neoliberal que ha regido los destinos del mundo durante los últimos 40 años, por lo menos 50 años. Me atrevería a decir, si nos vamos ya desde la época de este Kennedy, bueno, Eisenhower hablaba precisamente ya de un complejo militar industrial, ya desde antes hablaba del peso específico de Wall Street como ¿cómo decirlo?, juez del destino de los seres humanos, incluso muchos generales lo denunciaron. Usted recuerda en Estados Unidos que estaban peleando las guerras por Wall Street, por ejemplo. Entonces, hablamos de un sistema financiero que se fue germinando, creciendo, eh, mostrando sus peores rostros, por ejemplo, en Chile, en donde fue un experimento en América Latina, tumbando a Salvador Allende, colocando a un criminal como Augusto Pinochet, un hombre totalmente de derecha en materia financiera que respondía a las directrices, muchos decían de Washington, no es Washington como tal, son los neocom que están ahí sentaditos en ese poder sin importar si son republicanos o conservadores y que tuvieron en Chile una de las expresiones más violentas del neoliberalismo, ni hablar de lo que pasó en Sudáfrica, ni hablar de lo que ha pasado en Asia, ni hablar de lo que pasó, por supuesto, también en otras regiones de América Latina como Argentina y como Brasil, por ejemplo. Entonces, el neoliberalismo no podía aceptar, por supuesto, que apareciera un político del sureste mexicano y rompiera la cadena, ¿no? Que para 2006 todavía estaba muy, pero muy endeble en muchos sentidos, porque era el momento clave para profundizar en una rama fundamental para ese sistema, la guerra. Hagamos memoria, durante cuántos años Estados Unidos, por ejemplo, basó su economía en la guerra con la Unión Soviética. Al desaparecer los soviéticos del mapa, había que buscar, por supuesto, otros y encontró en la narrativa oficial, en la leyenda oficial, en la leyenda negra del narcotráfico, una de las mejores opciones. ¿Por qué razón? Porque le permitía precisamente atacar a un enemigo totalmente controlado, ¿no? Que a su vez le ayudaba a desestabilizar a los países rivales, por supuesto, ¿no? A generar grandes ganancias e incluso a tener un control social sobre su propia población. La guerra contra el narcotráfico es de verdad maquiavélicamente y perversamente perfecta para los intereses de ese sistema neoliberal. Y había que profundizarla en México en el año 2006. Se estaba haciendo ya en Colombia. Entonces era fundamental, por supuesto, llevarla a cabo en nuestro país. Entonces imagina que hubiera llegado Andrés Manuel, un personaje que hubiera dicho no, no a las masacres, no a la violencia como forma de control social, no a la participación de la DEA y la CIA, porque hoy me dice mucha gente, ¿no? Pero ahí está la violencia de Andrés Manuel. No, perdón, yo no estoy de acuerdo en eso. Podemos hablar si se equivocó en algunos puntos de su estrategia, si tardó en reaccionar, pero pensar que la estrategia de Andrés Manuel es igual a la de Calderón, por ejemplo, es quitarle responsabilidad al origen de todo esto. La guerra contra el narcotráfico es un asunto que va más allá, ya lo hemos dicho muchas veces, más allá del presidente mexicano. La diferencia es cómo la asumes. Es muy distinta la manera en cómo la asumes y cómo ejecutas los ordenamientos que provienen del norte. Y ahí está la gran diferencia. Y yo sé que percepción mata realidad, pero la realidad es más allá de la percepción, que de por sí los números no salieron mal, pero en ese sentido la realidad es que sí se está haciendo las cosas, ¿eh? Y sí se está parando la tendencia alcista. ¿Es mucho todavía? Claro que es mucho, por supuesto que es mucho. Hoy se van a conocer más datos al respecto, positivos, dentro de toda esa tragedia humanitaria que es la violencia, pero positivos de lo que se está haciendo en la administración de López Obrador. Y de repente vemos escenarios de violencia por acá, escenarios de violencia por allá, creados precisamente por esa
por esa ultraderecha al que pertenece precisamente al neoliberalismo, del cual la cabeza es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo que sí llevó a cabo actos de represión masiva. Ernesto Zedillo que es responsable de masacres indígenas. Ernesto Zedillo que empoderó al narcotráfico. Ernesto Zedillo que comenzó esa simbiosis de los cárteles de la droga como grupos paramilitares. Ernesto Zedillo que despojó comunidades enteras en beneficio de los que más tienen. Entonces, Zedillo y a López Obrador, claro que representan dos polos opuestos y por eso en el 2006 no se podía permitir que López Obrador llegara, tenía que llegar otro integrante de Acción Nacional, como fue el propio Felipe Calderón. Por eso el PRI lanzó un personaje perdedor, por donde se le quiera ver, como es el propio Roberto Madrazo. Y en ese marco, este, tenemos que enfocar Zedillo 2024. A ver, Ernesto Zedillo, les decía al principio, no es cualquiera. Zedillo es un personaje que pesa al interior de la oposición, lo mismo que Salinas, y viene, por supuesto, a poner orden en la oposición. Viene a dictar muchas, pero muchas líneas de conducta. Es un tipo que sabe manejar a los empresarios y que los empresarios, incluso como el propio Salinas Pliego, saben que con él la relación es otra, muy diferente a Claudia X González, por ejemplo. Por supuesto que viene a dictar reglas, por supuesto que viene a dictar líneas, por supuesto que viene a dictar una estrategia para evitar que Claudia Sheinbaum siga creciendo en las encuestas, para tratar de descarrilar al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y recuperar el control en el año 2024. Cedillo no es ningún demócrata. Cedillo es un tipo pragmático, capaz de cualquier cosa, de los peores escenarios, con tal de conseguir precisamente lo que él quiere. ¿Por qué? Porque representa un sistema que así se comporta. Un sistema para el cual lo humano, lo intangible, es desechable, es inservible, es un obstáculo para su finalidad que es ganancias y ganancias para los que están precisamente arriba. Por eso es que usted ve muy emocionados a varios de los corifeos, a varios de los comunicadores, a varios de los integrantes de la oposición que se anuncie con bombos y platillos que el doctor Zedillo regresa a nuestro país en el marco precisamente de estas elecciones y lo hace amparado de uno de los grandes representantes de la ultraderecha en Europa, como es el señor José María Aznar, que a su vez resulta ser el gran protector de Felipe Calderón Hinojosa, quien tomó el poder en 2006, impidiendo que llegara Andrés Manuel López Obrador, que representaba una alternativa precisamente al neoliberalismo. Nos damos cuenta cómo todo va perfectamente de la mano. Calderón que está sumamente activo pidiendo la intervención de Estados Unidos en las elecciones de este año. En política no hay casualidades, hay causalidades. Y en este caso concreto, hay una causalidad que, insisto, es haya sido como haya sido. Lo importante es impedir la aplicación del plan C, cueste lo que cueste. Acuérdense de esto, ¿eh? Y no se trata de ser conspiranoico, ni ser exagerado, ni ser estridente. La manera en cómo se están comportando es un escenario muy, pero muy riesgoso para la democracia. Esa democracia que ya no le gustó a Cedillo, ya no le gustó a Fox, ya no le gustó a Calderón, ya no le gustó a los empresarios, ya no le gustó a la oligarquía. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. Déjenme su comentario, déjenme su punto de vista. Suscríbanse, por favor, al canal. Compártanlo, por supuesto. Denle a la campanita y ya lo sabe, con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Yo, como siempre, los saludo con mucho gusto y nos vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.